Alguien dijo que la ley es la que revela la suciedad del cuarto corazón, pero no es la escoba que lo limpia, es la ley, son los mandamientos. Y vemos a Moisés escribiendo con toda diligencia mandamientos para vida eterna, y vemos que los mandamientos son la ley del Creador. Vemos que este Creador habló sus mandamientos. Él ha hablado muchas veces a los hijos de los hombres, muchas veces. De acuerdo a lo que dice Job capítulo 33 verso 14, nos dice la Escritura que en una o en dos maneras habla Dios. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y es muy importante que entendamos, Dios ha hablado por su Espíritu. Dios le ha hablado a la humanidad por su conciencia. Dios le ha hablado a la humanidad por su providencia. Dios le ha hablado a la humanidad por su voz, a través de su voz. Y nosotros vamos a hacer mucho bien a nuestras almas en estar muy atentos a la voz de Dios, atender lo que Él ha hablado, que más directamente podemos nosotros entender que son sus mandamientos. Mandamientos que salieron de su boca y que de alguna manera Él, cuando habló, vino acompañado de un escenario muy particular, al grado que Moisés decía, estoy espantado y temblando por las cosas que estoy viendo. Entonces nosotros deberíamos de entender que al sonido de la bocina, en el aumento, al titiritear del monte, al humo, al grande horno que salía de ese monte, rayos, centellas, truenos, un escenario muy particular, Dios quiso dar una impresión a ese pueblo judío para que ellos pudiesen entender que eran mandamientos. Los mandamientos no son sugerencias, los mandamientos no son recetas de cocina, los mandamientos son instrucciones que siempre van a venir acompañados de una consecuencia, ya sea un premio o un castigo si se desobedecen. Entonces tenemos que entender, por cuanto Él es Dios siempre existente, eterno, es la fuente de todo poder, por tanto Él tiene el derecho a dar mandamientos a sus criaturas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? El pueblo de Dios, hablando de los judíos, es su pueblo. Y este pueblo entró en un pacto con Dios. Por tanto, como ellos entraron en un pacto, estaban obligados a guardar los mandamientos. Y si ellos no los guardan, entonces ¿quién los guardaría? Ellos fueron puestos como hermanos mayores, como el ejemplo, como el medio para que Dios pudiera fluir por ahí, dar vida a los gentiles. Así es que, mis amados hermanos, las Escrituras, cual vimos también ahorita que cantábamos, nos dicen que este pueblo estuvo 430 años cautivo en Egipto y Dios los sacó de una muy grave esclavitud, una severa esclavitud. Los llevó a una libertad gloriosa. Ellos fueron testigos de lo que Dios hizo, las grandes cosas que hizo para liberarlos. Por tanto, en esa situación, ellos deberían de estar, de alguna manera, al estar disfrutando de los frutos de la libertad, al estar disfrutando de la expectación de la tierra prometida que es Canaán, porque ellos estaban en el desierto, ellos deberían de estar muy agradecidos de esa gratitud. Y como ellos estaban bendecidos por la buena voluntad de Dios, entonces estaban obligados también a guardar sus mandamientos. Y así como nosotros cantábamos ahorita, así también conmigo hizo el Señor, a mí también me libertó. Entonces quiere decir que también tenemos mucha gratitud porque nos libertó del alcohol, de la droga, del chisme, del rencor, de todo tipo de manías, hermanos, todo tipo de pecados, de actos que llevan irremediablemente al hombre al infierno. Entonces nosotros estamos al igual que Israel,
llenos de gratitud y obligados a guardar sus mandamientos. ¿No es cierto que Jesús es nuestro libertador? ¿No es cierto que de alguna manera nuestro servicio debe de ser a Él? Por tanto, mis amados hermanos, vemos nosotros que el Hacedor de alguna manera pone el primer mandamiento, ¿sí? Y lo pone muy en claro y nos deja ver cuál es la responsabilidad de los que estamos agradecidos para con Él y obviamente de toda criatura, porque antes de que el hombre pueda tener un vecino, un esposo, una esposa, un hijo que amar, tiene un creador al cual se debe ante todas las cosas. Por eso es el primer mandamiento. Y nosotros tenemos que entender que quien no de alguna manera ama, sirve, adora a Dios en verdad, es un fraude para poder amar a su esposa, a sus hijos o a su esposo. No se puede. No se puede amar al prójimo. Yo no puedo amar a mi esposa, a mis hijos, si no amo a Dios de verdad. No se puede, hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que comprender, hermanos, que nuestra obligación es prácticamente adorar a Dios, darle a Él la gloria. Así se traduciría adorar a Dios, es darle la gloria, darle su lugar, buscar las cosas que de alguna manera competen, conciernen a la vida cotidiana, que a través de ellas nosotros podamos de alguna manera sacar una alabanza para Dios de parte de los terceros, de los que nos rodean. Entonces, mis amados hermanos, el primer mandamiento tiene que ver con el objeto de nuestra adoración. Es Jehová y solo Él. Éxodo capítulo 20, verso 3. Dice así la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento. Dice que nosotros no debemos de tener nada delante de Él. Lo vamos a entender. Los egipcios y los pueblos circuncidantes eran pueblos que solían tener muchos dioses. Eran pueblos que solían hacer de las criaturas el objeto de su adoración. Eran pueblos que tenían dioses extraños como nuevos dioses. Y es por eso que la ley fue dada para los transgresores, porque Jehová, siendo de alguna manera el autor de la vida, entonces debería de ser el objeto de adoración. Él debería de ser de alguna manera el único punto al cual los hombres deberíamos de fijar nuestro corazón. Y es por eso, mis amados hermanos, que este pecado está muy próximo de cualquiera de nosotros. Es un pecado que nos pone en un gran peligro, porque de alguna manera el politeísmo se ha segregado por el mundo entero, y en aquel tiempo de la misma manera sucedía, y el pueblo de Dios podía quedar infectado de esa misma práctica diabólica. Entonces, pecar en contra del mandamiento de Dios nos ponía en un estado de peligro y de alguna manera nos llevaba a darle la gloria, la honra a las criaturas que no lo merecían y quitarle el derecho que Dios tiene sobre cada una de sus criaturas. Amén. Entonces tenemos que entender, el orgullo va a ser de mi persona idolatría. La codicia va a ser del dinero mi Dios. La sensualidad va a ser de mi estómago mi Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cualquier cosa que tú estimes, que tú ames, que tú le temas, que tú le sirvas, que tú te deleites o que tú dependas de ello más que de Dios, se convierte en un Dios ajeno delante de Dios. Porque Él es la fuente de toda bendición. Y qué bueno que tengas tu trabajito. Qué bueno que quieras mucho a tu esposita, a tu esposito. Qué bueno. Qué bueno que tu niñito que se parece mucho a ti lo quieres y lo agarras a besos. Qué bueno. Pero jamás hagas de ello tu estima, tu tesoro, el objeto de tu adoración,
y pongas a Dios a tus espaldas. Jamás, porque entonces rompes el primer mandamiento. Dios tiene el derecho, Dios tiene el monopolio, llamémosle así. Él es el único, porque tiene todas las credenciales para reclamar nuestra adoración, hermanos. Entonces, ¿qué incluye esta prohibición? Esta prohibición tiene que ver con que nosotros debemos solamente adorar y admirar y humillarnos y reverenciar con nuestros afectos enteramente a Dios y a nadie más, hermanos, solo a Dios. Si nosotros estamos admirando, humillándonos, reverenciando cosas creadas, nosotros nos metemos en problemas. No podemos tener otros dioses, porque no hay ninguno, dice, ninguno fue antes que yo ni después de mí. Él siempre ha sido el ser existente, hermanos. Nadie más que Él. En el Salmo 44, verso 20, nos daremos cuenta que es una grande provocación ante Dios el que tú empieces a hacer de las criaturas tu razón de motivación, tu razón de existir. Eso es un gran agravante, una gran ofensa. Eso es escupir en el rostro del Eterno. 44, verso 20. Dice así la Escritura: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Dice que Dios va a demandar si nosotros nos olvidamos del primer mandamiento, porque Él conoce los secretos de nuestro corazón. Entonces, mis amados hermanos, es desafiarlo, es de alguna manera afrentarlo en su mismo rostro, al nosotros provocarlo adorando cosas que no son Dios. Y esta prohibición de alguna manera nos lleva a que entendamos que no podemos inclusive adorar al verdadero Dios. Escúchame, no podemos inclusive adorar al verdadero Dios a través de imágenes que quieran representarlo. Está prohibido. Los judíos, cuando estaban en la cautividad, ellos mismos de alguna manera estaban conscientes de que no se podía adorar a Dios a través de una representación imperfecta. Los romanos solían hacerlo, y en sus estandartes tenían un sinfín de jeroglíficos, imágenes, y de alguna manera entraban tomando cautivos, y llegaron y entraron prácticamente al templo, y ahí fue donde se decretó que había entrado la abominación desoladora, porque el judío estaba consciente que no se debería de adorar a Dios a través de representaciones. Entonces, mis amados hermanos, está ciertamente prohibido hacer imágenes de Dios, porque ¿quién de nosotros puede igualar la persona de Dios siendo imperfectos? Isaías 40, 18, por favor. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Hermanos, aún al verdadero Dios está prohibido ponerle una imagen. Son obras de manos de hombres imperfectos, hombres pecadores, hombres que no están conscientes de la alta rebelión en contra del Eterno. Hacer esto es cambiar la verdad por una imagen hecha de alguna manera, tomada de alguna criatura, de acuerdo a lo que dice Romanos 1:25. Uno de los juicios que cayó sobre esa generación es precisamente porque cambiaron la gloria de Dios por imagen de cuadrúpedos. Dice ahí en el capítulo 1, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que una imagen es un falso maestro.
Un falso maestro que nos quiere insinuar que eso es Dios, que ese es el cuerpo de Dios, cuando eso no es cierto. Habacuc capítulo 2, verso 18, por favor. Capítulo 2, verso 18 dice así: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Fíjate nada más la declaración inspirada. ¿Qué es lo que enseña la estatua de fundición? Mentira. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿Es esto razonable? ¿Es esto aceptable en una mente sana? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, dice la Escritura. Está prohibido hacer imágenes de Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones. La gente muchas veces suele hacer imágenes de Dios de acuerdo a su imaginación, y de acuerdo a la cultura, y de acuerdo al continente, y de acuerdo a las concupiscencias, la gente se hace imágenes. Nuestras imágenes de alguna manera religiosas son las que de alguna manera gobiernan nuestras propias concupiscencias. He visto a los marihuanos hacerse una imagen de Valverde, un criminal sudamericano que anduvo haciendo pilladas, y ahora todos tienen a Valverde con unos billetes de dólares y ahí están pidiéndole a Valverde. Otros más le están pidiendo al espectro de la muerte. Igual, y es triste, pero el proverbio dice que quien de alguna manera, fíjate nada más, quien desecha la sabiduría ama la muerte. Es lo que dice el proverbio. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque este mandamiento nos prohíbe hacer imágenes que representen a Dios, o imágenes de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Y por si fuera poco, volvamos nuevamente al libro de Éxodo, por favor, capítulo 20. Gloria a Dios, capítulo 20. En el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este es el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos ser gobernados sino por el poder de la fe. Nosotros adoramos lo que nosotros sabemos, no lo que vemos. Ciertas personas de ocasión en ocasión se inclinan delante de estas cosas, y esto es una señal de respeto, una señal de honor, una señal de servicio constante. Esto viene a ser sinónimo en el mundo espiritual a ofrecer sacrificios e inciensos a este tipo de obras hechas de manos. No es cualquier cosa. Y tú puedes condenar a los idólatras y esos idólatras, pero ¿y qué con la música y los cantantes que tú escuchas? Y ni siquiera estamos hablando de los paganos, estamos hablando inclusive de los cristianos. ¿Qué con esos ritmos? ¿Qué con ese tipo de música muy particular que defiendes a capa y espada más que defender a Dios y honrar a Dios? Te debería importar un comino los movimientos y los ritmos. Lo que te debería de importar es qué es lo que le gusta a Él, porque el primer mandamiento es honrarlo a Él, no honrarte tú. Entonces ni siquiera la idolatría la estuviéramos marcando afuera. Primero hay que empezar aquí adentro. Está prohibido honrar, servir, postrarse ante cualquier cosa creada. Entonces es muy importante. Dice que en el tiempo antiguo algunos de los paganos más prominentes, dice que de alguna manera prohibían meter imágenes al templo. Los paganos, hablamos de los paganos, algunos paganos celosos que todavía tenían un poco de luz, prohibían. Pero en el tiempo en que de alguna manera Roma, a través del Papa, permitieron que ese tipo de imágenes se empezaran a meter, y ahí comenzó el gran problema, hermanos. Invirtiendo, transgrediendo, malinterpretando las escrituras. Y es que, hermanos, Dios nos da argumentos muy contundentes. Siendo Él el que nos libertó del pecado, ¿no tiene también derecho a darnos una ley, un mandamiento?
siendo Él el que nos provee de toda bendición, no tiene derecho a ser el objeto de nuestro culto, de nuestra adoración? Tiene todo el derecho. Y si tiene todo el derecho, no tiene el derecho a decirte cómo quiere que tú lo honres. No tiene derecho para decirte: te prohíbo que hagas eso, te prohíbo que hagas aquello, quiero que me adores así. Es muy importante. Entonces, mis amados hermanos, la razón de esta prohibición tiene que ver, porque vayamos al texto, capítulo 20, verso 4: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice que Él es un Dios celoso en cuestión a la adoración. Es el Señor Jehová, es fuerte, celoso, y Él demanda una adoración muy particular. Él aborrece la idolatría, Él aborrece la falsa adoración, Él tiene descontento contra los idólatras. Él de alguna manera está buscando que le adoren en verdad, en hechos y en verdad. Lo dijo Jesucristo en el capítulo 4 de San Juan, que Dios estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Quiero que entiendas que la idolatría es un adulterio espiritual, no es cualquier cosa. La Escritura constantemente está manifestando su descontento de Dios en contra de la idolatría, porque Él es un Dios celoso. No es que Dios tenga temor de que adores otra cosa, sino que Dios sabe, siendo tu creador, que eso te va a corromper, te va a llevar a hacer cosas inimaginables. Y como Él es un Dios de amor, Él es tu Padre, ¿no haría eso un padre amoroso con su hijo o con su hija? ¿No le daría mandamientos con tal, aunque le hicieran sentir mal, con tal de salvaguardar su integridad? ¿Por qué Dios no lo habría de hacer? Es muy importante que entendamos que Dios dice que va a castigar a los idólatras. Capítulo 20, verso 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice que Dios observa a los que de alguna manera le aborrecen, a los que supuestamente pretenden amarlo, pero hacen todo lo contrario, poniendo otras cosas como más importantes. Hermano, estamos en un punto muy crítico. La gente es una adoradora. Escúchame. La gente prácticamente concibe los monos, los dibujos como idolatría, y es correcto. Pero hermanos, ante la ciencia, ante la tecnología que nos ha alcanzado, muchas veces la gente se puede sentar a comer y cada uno está con el teléfono, ya sea para comer, ya sea para dormir, ya sea para levantarse, ya sea donde sea, en una idolatría total. Ni leen la Biblia, ni oran, ni ayunan, ni hacen cosas de alguna manera que corresponden a Dios. Porque quiero decirte algo: cuando Dios está demandando que le adoremos, Él está pidiendo esa adoración interna. La adoración interna quiere decir que tus afectos están inclinados a Dios, ahí puestos con Dios. Te despiertas y tú te despiertas deseando a Dios. Te acuestas y tú te acuestas deseando soñar con Dios. Caminas, vas por donde vas y tú estás deseando que Dios se manifieste en tu vida. Entonces es muy importante, de suma importancia que nosotros podamos comprender. La idolatría no solo se va a gestar donde están los monos y los dibujos. Aún en medio del pueblo de Dios pudiera haber idolatría de manera muy particular, hermanos. Las redes sociales, hermano, hay gente que se la pasa chateando toda la noche. ¿No duermen? Pues no duermen, tienen una idolatría total. Y yo no hablo de los que usan ese tipo de medios para bendecir, para extender el reino. Yo no estoy hablando de esas personas. Yo estoy hablando del que está hablando puras tonterías, está mandando puras cosas que infectan a los demás. De esos estoy hablando. Esa es idolatría, porque está haciendo de esa red social su objeto de adoración. Le honra, le prodiga amor, tiempo, respeto, muchas cosas. Y yo te digo una cosa, sería bueno preguntarte: ¿cuánto oras? ¿Cuánto tiempo te la pasas cantándole a Dios? ¿No dice que habríamos que amarle con toda nuestra mente? ¿Cuánto tiempo ocupa Dios en tus pensamientos? ¿No dice que con todo el corazón? ¿Cuáles son tus decisiones para todo lo que haces?
Entonces tenemos que entender que Dios está molesto con muchos idólatras, muchos cibernautas idólatras que están metidos en esas cosas. Dios está muy molesto porque le han quitado el lugar que a Él le corresponde, y dice que Él va a visitar, va a castigar de manera severa. Primera de Corintios 10 nos deja ver un caso. Pablo registra una triste experiencia que le aconteció al pueblo judío, a sus hermanos, y obviamente él está queriendo advertirnos para que nosotros no incurramos en los mismos pecados. Dice el capítulo 10, el verso 6, por favor: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, le llama cosas malas, como ellos codiciaron. Y enseguida avienta el primer pecado, el primer mandamiento roto. ¿Qué dice? No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Amén. Entonces vemos que Dios castigará severamente porque es una afrenta a su majestad. Es una violación al pacto que Dios tenía con ellos y que obviamente había corrompido su religiosidad. ¿Y de qué manera iba a castigar? Si proyectas el capítulo 20, verso 5, nos daríamos cuenta de qué manera Él iba a castigar esta situación, esta alta rebelión. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Está hablando de la idolatría. En ese contexto está hablando de visito la maldad. La maldad de idolatría de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entendemos que cuando alguien rompe el primer mandamiento, lo único que está manifestando es que aborrece a Dios. ¿Y de qué manera castigaría? Sencillamente sus hijos serían expulsados del pacto de Dios. Dios no los tendría en cuenta. Dios sencillamente no tendría comunión con ellos, por cuanto ellos se volvieron idólatras y afrentaron al Señor. O traería prácticamente juicios sobre la gente, arruinando sus familias. O quizás estos idólatras sencillamente se volverían viejos, a lo mejor no perderían la vida, pero verían a la segunda, a la tercera generación y verían prácticamente que la generación pues está descocada, está destrampada, verían con enfado todo lo que sucedió, sus corazones estarían rotos, porque la palabra de Dios les recordaría que ellos habían roto el primer mandamiento. Amén. Entonces es injusto delante de Dios que nosotros hagamos el objeto de nuestra necesidad suprema cualquier cosa creada. Ponle el nombre que tú quieras. Ponte a pensar en qué cosas pasas, inviertes, piensas. En qué cosas son aquellas que en tu vida toman la mayor parte de tu tiempo, de tus pensamientos. Esas cosas, si se comparan con el amor que Dios merece, se convierten en idolatría. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque cuando la gente llena la medida de su maldad, entonces ya no hay nada que hacer y Dios ejecuta el juicio contra los idólatras. Amén. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos estar conscientes de estas cosas, porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Él les manifiesta en la primera guerra que tienen contra Amalek. Él sube y les muestra verdades y armas espirituales, y después les hace ver que tienen una esposa, que ellos tienen que estar conscientes, independientemente que estén peleando, deben de tener cuidado del matrimonio. Pero enseguida se los lleva a darles los mandamientos y les hace un recordatorio y les dice: yo soy Jehová. Les deja bien claro cuál es el nombre de Dios, el ser supremo, el más alto, el ser siempre existente. Yo soy, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jesús hace lo mismo. ¿Quién rompió el poder del pecado? ¿Quién rompió el poder de la maldición? ¿Quién borró nuestro nombre del libro de la condenación y nos puso en el libro de la vida? Entonces Él está esperando que no sea el pastor
que no sea el hermano, que no sea el discipulador, que no sea la misma congregación, tu idolatría, sino que sea tu objeto de adoración, el Dios de gloria, que Él sea tu objeto de adoración. Que cuando tú vienes a cantarle a Él, cuando tú vienes a aprender sus mandamientos y a salir y vivirlos. Que tú le das peso a Dios, que tú no te mueves bajo los ojos de pistola del pastor, que tú te mueves en la gratitud y en el amor de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Él está muy consciente de que estas cosas necesitan ser enseñadas y aprendidas. Y es por eso que Él, de alguna manera, muestra el último pasaje, casi que la última oración, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El siguiente verso, por favor. Juntos, por favor. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Iglesia de Jesucristo, esto es para ustedes. Ustedes reposan en este cuarto. Dice que mantiene su misericordia con todas esas generaciones que le aman y que valoran sus mandamientos, que intiman con este segundo mandamiento y que no se doblan ante imágenes, ante hombres, ante pensamientos, ante modas, no se doblan, ni las honran, ni les sirven. Ellos están muy conscientes quién es su creador. Entonces, mis amados hermanos, no solamente es la letra de la prohibición, sino aún la actitud, el alma del mandamiento. Dios está esperando adoración a Él. Amén. Él está esperando que valoremos sus mandamientos. Por tanto, el primer mandamiento requiere una adoración interna, amor y mucho deseo por Dios. Eso es lo que está viendo. Ahora que cantamos, ahora que estás aquí, tú puedes estar sentado aquí, pero tus pensamientos pueden estar en otro lado. ¿Y sabes cómo te ve Dios? Como un irrespetuoso. Eso es lo que ve. Ve tu cuerpo, ve tu cajón ahí, pero Él ve que tú ni siquiera estás pensando, ni siquiera quieres aprender lo que Él te está enseñando. Él está esperando esa adoración interna que vendría a traducirse prácticamente como amor y deseo, gozo, admiración, esperanza, aprecio por lo de Él. Es una actitud personal, hermano, que cada quien debe de fomentar, ayudados por la gracia de Dios. Amén. Pues Dios es así, hermanos, Él no es arbitrario. Él viene y te recuerda. ¿Te acuerdas cuando te ibas a morir, cuando eras bebé? Ay, Señor, sí, yo estaba allí. ¿Te acuerdas aquella ocasión que te iban a asaltar? Ya había 2 balas para ti, para el que estaba contigo, y yo te tuve esas cosas. ¿Te acuerdas aquella ocasión que aquel perro te mordió? Si supieras que la otra vez le tronó el cuello a otro. ¿Sí me explico? Y te va a dar razones muy particulares. Él lo va a hacer, porque Él no quiere que de alguna manera sus hijos sean de alguna manera unos esclavos serviles que estén sirviendo por temor. Él quiere que se regocijen. ¿Has visto a los niñitos? Sobre todo las niñitas, yo me doy cuenta, las niñitas siguen mucho al papá y le hacen sus cariñitos y ahí van atrás de él, y donde va el papá ahí están con él, y solamente ves una cosa, ay, mi papito, y salen a correr. Nadie, ¿no crees que la mamá les programó ahí la maquinita en la cabeza? Cuando vengas, díganle así para que les dé su domingo. No, de manera espontánea sale ese tipo de flores para su papá. Jesús está esperando lo mismo de nosotros. Cada vez que vengas, que sea de manera espontánea. Hermano, yo entiendo que hay algunos de ustedes que vienen del trabajo y vienen muy cansados, y vienen sin comer, y vienen fastidiados del tráfico, de la aglomeración, del smog, de todo lo que tú quieras. Pero aún su sacrificio es más valioso. Es muy diferente de alguien que se acaba de levantarse de un baño, comió y se vino a la reunión, a ustedes que vienen así. Porque con todo y sus problemas que traen, que tengan una actitud de prestar atención, de amar, de desear a Dios, es un sacrificio bien aceptable a Dios. Porque Dios sabe que tienen toda la razón para quejarse, mas sin embargo, hacen a un lado sus quejas y disponen de buena voluntad a servirle y a honrarle a Dios. Y esa es la adoración interna que Dios está esperando. Y Él requiere una adoración externa que vendrían a ser oraciones y alabanzas a Dios. Cuando cantamos, hermanos, qué vergüenza, hay veces, hay gente que está aplaudiendo con 2 dedos. O sea, ¿tú puedes imaginar eso? O sea, que tu presidente viera, bueno, hasta tu presidente decía, pues ya ni aplauden, pobre hombre, decía eso. ¿Por qué? Pues porque había gente que pues nada más lo hacía de mala gana y se molestaba.
Hermano, la adoración externa, oraciones, alabanzas, acciones de gracias, eso es lo que Dios espera de todos nosotros, porque Él es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto. Entonces, mis amados hermanos, que atendamos a su palabra es lo que Él espera. Aquellos que aman a Dios de verdad y que hacen de manera constante, tienen cuidado en sus mandamientos, particularmente en aquellos que se relacionan con la adoración a Dios, serán bien gratificados, hermanos, porque Dios no se da por mal servido. Dice, yo honraré al que me honra, y al que me menosprecia lo voy a tener en poco. Y yo creo que ahí deberías de rascarle. Muchos de ustedes, es que no sé por qué no se me da el orar, es que no sé, cuando estoy leyendo no entiendo. Deberías de rascarle por ahí. ¿Cómo está tu actitud cuando vas a presentarte delante de Dios? Por ahí ráscale y empieza a cambiar tu actitud y te vas a dar cuenta que de repente empieza a fluir la oración, empieza a fluir los cantos, empieza a fluir una actitud y al rato estás llorando y al rato sales con un corazón agradecido. Ay, yo no podía hacer esto. Claro, nada más era cuestión que cambiaras tu actitud, porque al que tiene, aún lo que tiene, le será quitado, dice. O sea, todo depende de nuestra actitud delante de Dios. Amén. Entonces, aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, los valoran, los consideran, van a recibir gracia en los demás mandamientos. Porque hay más mandamientos, hermanos. Mandamientos mayores, mandamientos menores. Vas a recibir gracia en los demás mandamientos. Amén. Vas a tener gracia para ser un adorador en el nuevo pacto. Va a haber una buena influencia para obedecer al evangelio, hermanos, de parte de Dios. Dios tiene misericordia con semejantes personas y cuando están en necesidad se acerca a ellos y de alguna manera viene y les asiste. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos esto. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. De acuerdo a un estudio que hizo un rabino, dijo que Moisés había dado 365 prohibiciones. Dice que de alguna manera David había dado 248 mandamientos positivos y que después los redujo en el Salmo prácticamente 11 a 200, prácticamente dice 248 mandamientos. Dice que en Isaías 33 los reduce a 6 mandamientos. Micaías dice que de alguna manera los baja a 3 mandamientos. Dice, mira lo que Dios pide de ti, que hacer justicia, misericordia y hacer humilde ante Él. Dice que Habacuc los reduce así, el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos y considere por qué Dios, antes de empezar a dar mandamientos, primero introduce unos muy buenos argumentos y hace saber al pueblo, yo soy el que soy, tu Dios, tu hacedor, tu creador, tu protector, tu benefactor, tu eterno cuidador. Ya de entrada comienza rompiendo todo hielo y después dice que te saqué de tierra de Egipto. Les trae a la memoria ese horrible lugar, ese trato déspota de los faraones. Les trae a la memoria el sinfín de lágrimas de sus ancestros. Después que murió José, se levantó otro faraón que no conocía a José y comenzó el suplicio. 430 años les recuerda, te saqué de Egipto. Y después les dice cómo estaban de casa de servidumbre. Hermanos, así estábamos nosotros, azotados por el diablo que era el faraón de este siglo, esclavos de toda concupiscencia, bebiendo, tomando esa mala medicina. Nos hacía daño, pero era una medicina que nos mantenía de alguna manera en nuestro estado pecaminoso. Cuando pisamos fondo, cuando este vacío existencial ya no tuvo llenadero, nunca antes lo habíamos experimentado, pero ahí fue donde llegó nuestro Salvador. Y es por eso que Él te dice hoy, Iglesia de Jesucristo,
yo te saqué de casa de servidumbre. No te atrevas a honrar, a venerar, a servir, a darle tus afectos a ninguna cosa creada, porque ellos no hicieron nada ni pudieron hacer nada por ti. Fui yo quien te saqué de casa de servidumbre. A mí te me debes. Yo soy tu creador y tengo derecho a darte leyes para que vivas a través de ellas. En su momento para Israel, el antiguo pacto, en el momento nuestro, en esta dispensación de la gracia, amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tengas a nadie antes que a mí. Sé que tienes familiares, sé que tienes vecinos, sé que tienes amigos, sé que tienes un amor aquí en la tierra, pero antes que los tengas a ellos, me tienes a mí. Por tanto, no inviertas el mandamiento. Primero me amas a mí, me honras a mí, y después yo te enseño a amarlos a ellos y hacerles bien a ellos. Qué hermosa historia, una historia de amor. Y como hemos estado viendo en todas estas semanas de jueves y domingos, que por gracia fueron escogidos, y de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 7:7, no te escogí por ser la más grande de todas las naciones, ni la más fuerte, sino porque eras la más pequeña, la más débil, por pura gracia. Y así es con nosotros. ¿Qué virtudes hay en nosotros? ¿Qué cosas hay en nosotros que otros no tengan? Cuando realmente nos comparan con otros, somos gente realmente, hermanos, tan pequeña, tan escasa, tan débil, tan deficiente. Pero lo más glorioso, lo más digno de alabanza es esto, que a Él se le ocurrió escogernos a nosotros. Y es por eso que Él te pide que no te atrevas a tener a nadie antes que a Él. Que si usa al pastor o usa al profeta o usa al hacedor de milagros, que le canalices toda la gloria a Él, porque a Él se le ocurrió hacer eso. Porque Él quiso bendecir a través de los ministerios a la iglesia. Fue Jesucristo quien los estableció. Guárdalo y enséñalo a tus hijos. Guárdalo y enséñalo a tus seres queridos. Y entonces tendrán razón para poder presagiar un buen futuro, porque dice ahí, y hago misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Entonces podremos decirle a nuestros hijos, te irá bien, te irá bien. Claro que te irá bien. Pero si los vemos de idólatras, de perversos, dándole la gloria a lo que no es Dios, les mientes cuando les dices que les irá bien. No les irá bien. Aquí dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hacer idolatría, hacer objeto de nuestra adoración de una criatura es aborrecer a Dios, es afrentarlo, es prácticamente escupirle su rostro y decir, tú no me has dado nada. Yo lo que tengo, lo tengo por mi astucia, por mi sabiduría, por mis palancas, por mi juventud, porque me lo he ganado. Tengamos cuidado, es alta rebelión. Ahí, en nuestro lugar, yo sé que ustedes son salvos, yo sé que algunos de ustedes no lo han alcanzado. Es por eso que creo que Jesús nos habla hoy de estas cosas. Por si algo se te estaba, cristiano, formando como idolatría, que hoy hagas las adecuaciones pertinentes. Por si tú, que quieres buscar a Dios, no te habías dado cuenta que eres un idólatra, que hoy renuncies a esa mujer, a ese hombre, a ese trabajo, a esa vanidad o a tu propio ego, y que hoy hagas de tu Dios el objeto de tu adoración. Él es bueno. Él vino
En un día muy especial entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Yo vine a adorar a Dios. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Él lo hizo con Israel. Les amó, les cuidó en el desierto. Pero tristemente Pablo en Corintios 10 dice: no seáis idólatras como el pueblo. Comió, se sentó y se levantó a jugar. Hicieron de la sensualidad el dios de sus vientres. Hicieron de la codicia el dios Mamón, el dios del oro, el dios del dinero. Hicieron de sus personas idolatría y egoísmo. No hagamos eso, hermanos. Disfruta lo que Dios te ha dado. Tienes una esposa, un esposo, no procures soltarte. Eres soltero, no procures casarte. Dice: baste que el hombre, que el casado viva como si no estuviera casado. El que compra como si no comprase. El que vende como si no vendiese. El que disfruta como si no disfrutase. Porque los días son malos. Antes bien haga de Dios el objeto de su adoración. Viva dándole gloria, viva dándole la alabanza. Viva consciente de que todo lo que tiene en esta vida temporal Dios se lo ha dado. Y que no se le olvide, se lo dio con un propósito: glorificarlo. Por eso lo sacó de Egipto. Por eso le rompió el yugo a la esclavitud, para que no se volviera a esclavizar con una mujer, con un hombre, con un trabajo, con una idolatría, sino que fuera libre en Cristo, adorando a su Dios. Y como dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo: no te dejaré, y por eso estoy aquí. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios.
No son gravosos sus mandamientos. Cuando razonamos de esta manera no se hacen gravosos. Al contrario, decimos: amén, Señor, sí, así debe de ser, así tiene que ser. Hermanos, ¿quién de nosotros no se ha sentido defraudado, lastimado, cuando le brindas tu ayuda, tu apoyo a una persona y después termina mordiéndote la mano? Cualquiera de nosotros se sentiría así. ¿Y por qué Dios no se ha de sentir así cuando nos ha dado todo? Cuando ha sido todo cuidado, todo amor, todo paternal, y de repente nos rebelamos contra Él. Nos cuesta trabajo hacerlo de Él el objeto de nuestra adoración, pero nada más aparece un hombrecito, una mujercita, un trabajo, una moda, y ya te estás cortando el pelo como los paganos. Yo te pregunto, ¿no es eso agraviar y afrenta ante Dios? Claro que sí, hermano. En el nombre precioso de Jesús, arrepiéntete y vuélvete hacia el eterno Dios, tu Hacedor y Salvador. En el nombre de Jesús, oremos al Señor. Límpianos, Señor, de esta rebelión. Límpianos, Señor amado, de esta contaminación. Permite que esta iglesia pueda ser una iglesia en la unidad de la fe. Padre amado, que tenga un bautismo. Padre amado, un Dios y Padre, un Salvador, fuera, Señor amado, del cual no hay esperanza para nadie. Que así sea nuestra fe, Señor. Límpianos, límpianos, por favor. No permitas que caigamos en esa, Señor, condenación tan horrible. Adulterio espiritual, no, Señor, se halle dentro de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos.